Bueno, me llamo Antonella, tengo 18 años y soy estudiante de la Universidad de La Matanza. Soy Malén, tengo 18 años y estudio en la Universidad de las Artes. Hola, soy Emi, tengo 20 años y soy estudiante de abogacía en la Universidad del Oeste. Bien, contame, Emi, a qué sos candidata y cómo discutieron tu candidatura. En estas elecciones soy candidata a consejera escolar en Merlo y bueno, lo charlamos con mis compañeras de la universidad de cómo podemos aprovechar para mostrar toda la lucha del movimiento estudiantil en Merlo, ¿no? O sea, que los estudiantes y las estudiantes y la juventud precarizada tengamos un lugar en las listas. Yo también soy candidata a consejera escolar por el distrito de Morón y nada, discutí con mis compañeras también de Morón, con docentes, para mostrar también, bueno, estudio en la UNLAM, abogacía, y para mostrar también un poco el perfil de la juventud que estudia y cómo vemos la realidad. Yo soy candidata a consejera escolar también en La Matanza y soy la candidata más joven en La Matanza porque creo que es importante mostrar la juventud de verdad, no como las listas del peronismo que dice que va con 70% joven, pero son todos más 30. Entonces creo que es momento de que los jóvenes tengamos voz de verdad y decidimos nuestras candidaturas en conjunto con toda la juventud de la militancia. Bien. Cuéntenme, la que quiera arrancar, cómo empezaron a militar, cómo se acercaron a las ideas de la izquierda. Yo conocí al Frente de Izquierda después de la pandemia, donde bueno, veía que había una crisis resarpada, donde se prendían fuego los humedales y donde bueno, había una banda de animales sufriendo y donde se tenían que ir de su hábitat. Y vi que el Frente de Izquierda eran los únicos que peleaban por la ley de humedales, ¿no? Yo antes del gobierno de Alberto Fernández era peronista y bueno, con el gobierno de Alberto me decepcioné un montón porque vi que mentían y que gobernaban para los ricos y para los especuladores que prendían fuego los humedales. Entonces ahí empecé a conocer las ideas de la izquierda y me empecé a organizar en la juventud del PTS, bueno, donde nada, vi una banda de otras luchas y todo a las que me sumé y que bueno, que me parecieron muy copadas. Bueno, yo me acerqué al Frente de Izquierda en el año 2023, cuando estaban en campaña también por las elecciones, y vinieron Miriam y Nico a la Plaza de Morón, entonces me acerqué con mi papá, y ese día conocí a Jorgelina, docente de Morón, que es candidata a concejal, y bueno, empezamos a hablar y me empecé a sumar como a cositas, a charlas y demás, pero bueno, yo, o sea, considero que desde más chica estuve como más involucrada con la política o con los pensamientos de izquierda, incluso siento que mi vida está como un poco atravesada por la política en todo sentido, o sea, mis papás siempre se organizaron, o sea, mi papá en su lugar de trabajo estuvo en quiebra y estuvieron en huelga un montón de meses, entonces siempre me inculcaron como eso, como la lucha de los trabajadores y lo importante que es luchar por nuestros derechos. Y en ese sentido también, o sea, les acompañaba un montón de veces a movilizaciones, a cortes de ruta desde chica. Y después cuando crecí también, o sea, nada, fui parte de la Marea Verde teniendo 12 años y fue como el gran impacto político que tuvo en mi vida eso, para después decidir organizarme, ¿no?, en el Frente de Izquierda. Porque veía que eran los únicos que no se daban vuelta a ningún lado, que estuvieron desde el aborto legal hasta la primera vez que se presentó el proyecto de aborto, de la legalización del aborto, entonces nada, eso me sensibilizó un montón y decidí empezar a organizarme. Yo milito también desde muy chica, desde que empecé la secundaria, pero siempre también estuve cercana a las ideas de izquierda y a la militancia en general, porque mis abuelos son militantes, fueron exiliados durante la dictadura, entonces tanto la sensibilidad, digamos, por la lucha y la pelea por los derechos humanos y como los valores de izquierda siempre estuvieron presentes en mi familia, entonces como que también, como tanto me los inculcaron desde muy chica, entonces cuando empecé la secundaria creí que era momento de empezar a poner mi fuerza en la militancia y con mis ideas.
¿Cómo ven la situación hoy económica, social, política? Las tres viven en distritos distintos de la zona oeste. ¿Cómo opinan que golpea la situación hoy en esos lugares? Bueno, para mí, bueno, yo veo que la situación nos está pegando muy, muy fuerte a todos, bueno, a los jubilados, a los trabajadores. Yo como, nada, yo laburo en una cafetería y bueno, y veo que, no sé, casi todo mi sueldo va al alquiler y a pagar la luz y el gas y todo lo que conlleva, donde cada vez tenemos que trabajar mucho más y donde cada vez no te alcanza, o sea, no llegás al 15 de cada mes. Entonces, bueno, yo veo esa situación, pero también una crisis muy zarpada del gobierno de Milei, bueno, que estos días estuvo envuelto en corrupción, o sea, donde se difundieron audios de parte del gobierno que recibía coimas, que hacía negocios con la discapacidad. Y bueno, y también lo veo, o sea, yo después de salir del laburo voy a volantear para llevar las ideas de la izquierda, nuestras propuestas en Merlo, y donde, bueno, mucha gente que votó a Milei me decía que ahora está totalmente decepcionada y que no lo quiere volver a votar, porque se dio cuenta de que él mintió, de que decía que venía contra la casta, contra los que siempre gobernaron, y al final terminó gobernando con la misma casta, o sea, metiendo a muchos funcionarios desde el gobierno de Alberto Fernández, a gente que siempre vivió de la política, los metió en su gobierno, y ahora, bueno, se ven todos estos escándalos de corrupción que es parte del propio sistema capitalista, ¿no? Sí, y no sé, o sea, sumado incluso a todos los casos de corrupción que estuvieron saliendo, están entrometidos los directivos del Hospital Posadas, entonces es como todo un escándalo enorme. Y bueno, nada, particularmente por la situación y cómo la veo yo soy estudiante de la UNLAM, donde, bueno, nada, van personas de muchos sectores, de distintos lugares, o sea, de toda La Matanza, entonces como que hay una gran corriente de un montón de gente pasando, y en mi cursada particularmente, y con gente con la que hablo y demás y amigos, hay mucha gente que está, o sea, mucha juventud que está como eligiendo entre estudiar o laburar, porque esa es la realidad que se nos presenta, ¿no? Hoy en día un poco, porque es re complicado, porque todos los laburos son re precarios, incluso, bueno, un facu amigo mío dejó la carrera porque tenía que laburar y porque no podía seguir sosteniendo las dos cosas al mismo tiempo por lo precario que es su laburo, porque aparte tenés que gastar un montón de plata en SUBE, porque tenés que gastar un montón de plata en apuntes y demás, entonces la realidad es esa, que no alcanza. Y que incluso las familias, o sea, no pueden sostener eso, como que creo que es más una crisis también propia de las familias, de la gente, y por eso los pibes se tienen que poner a laburar de tan chicos, porque ya las familias están en una situación recontra precaria y la realidad es que tienen que las familias están en una situación tan precaria que tienen que disponer también de que los hijos se pongan a laburar, entonces es como terrible eso, ¿no? No poder tener una perspectiva de poder terminar nuestros estudios porque estamos con laburos re precarios. Nada, y sumado a eso, o sea, que los pibes están laburando y eso te conlleva un reestrés, como dice Emi, por ejemplo, que está, o sea, yo creo que el estrés económico que te conlleva pensar en que tenés que pagar el alquiler, pagar la luz, el gas, o que tenés que incluso cargarte la SUBE, pagar y sostener tus estudios, te conlleva un re desgaste mental, y al mismo tiempo siento que eso es una re problemática de la juventud, o sea, que no tenemos plata ni siquiera para llevar adelante nuestros tratamientos psicológicos, que me parece que es como algo que pega muy fuerte y que debería ser, nada, que debería estar al alcance de todos. Nada, eso. Incluso con esto que comentaba Anto, a mí me pasaba que el año pasado, cuando estaba terminando la secundaria, yo tenía compañeros que desde cuarto año que estaban laburando ya. O sea, apenas llegaban a los 16 años y ya tenían que salir a laburar. Entonces yo creo que la situación cada vez es peor.
porque incluso esto, ¿no? Que el gobierno vino y dijo que iba a bajar la inflación, qué sé yo, que efectivamente bajó la inflación, pero eso significa que la gente dejó de consumir, porque no alcanza, porque no se llega a fin de mes, porque los sueldos están estancados. Entonces creo que la situación viene desde mucho más atrás, desde ya, sobre todo bueno, en La Matanza, ¿no? que gobierna el peronismo hace 1000 años, pero las escuelas se siguen cayendo a pedazos, los sueldos de los docentes siguen igual de bajos o estancados. Entonces yo creo que el gobierno de Milei lo que vino fue a acrecentar estas situaciones, pero que claramente se les está poniendo un freno en las calles. Emi mencionaba como parte de la situación los escándalos de corrupción del gobierno que saltaron en los últimos días. Y contaba que vio gente en Merlo que había votado a Milei y que estaba ya medio descontenta. ¿Ustedes notaron lo mismo en Matanza, en Morón, con la gente que charlaron? ¿Está ese sector que votó al gobierno y opina que se equivocó, o no que se equivocó, pero que no lo volvería a votar? Sí, está. Hay mucha gente, de hecho, cuando fuimos a la feria de Villascaso o en la Ferrer con Nico El Caño y con Nati Hernández, muchos pibes se les acercaban. De hecho, yo hablé con 2 pibes y uno decía como que no conocía mucho la política, no se sentía muy cercano, pero que, por ejemplo, a Milei lo bancaba. Pero le pregunto ¿qué es lo que bancás de él? No, pero igual hay cosas que no me cierran porque le pega a los jubilados, no hay plata para la educación. En la Universidad de La Matanza también un pibe nos decía que tampoco, no sabía mucho, pero que no le gustaba al gobierno, que le pega a los jubilados, que no hay plata, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay ese sector, pero también hay un sector que claramente no, que o lo hizo más desde el desconocimiento, ¿no? También del hartazgo de cómo se estaba viviendo, pensando que Milei era una novedad y que podía mejorar la situación en la que estábamos viviendo. Pero sí, yo creo que está ese sector y que muchos ya están cansados y que se empieza a expresar mucho más la bronca, el enojo, el hartazgo. Y nada, sí, que yo creo que está ese sector que se empieza a expresar y que claramente no tienen la misma bancada que tenía cuando asumió. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo. En algunas de las volanteadas en las que estuvimos haciendo en la universidad, también venían pibes, sobre todo jóvenes, a decirnos esto, ¿no? Como que vienen y les dicen que la inflación bajó y demás, pero que igual sus familias están en una condición re precaria, que no llegan a fin de mes, y que aparte esto, ¿no? Le pegan a los jubilados todos los miércoles. Entonces, en ese sentido se causa todo un repudio general, como más hacia el gobierno y a lo que representa, ¿no? Incluso esto, reprimiendo, como decíamos, todos los miércoles a los jubilados, y cuando se sumaron los sectores en apoyo a las personas con discapacidad también las reprimieron. Entonces, todo eso generó como más una bronca de los pibes de decir, che, no, o sea, es como súper brutal ver los operativos enormes que se montan, ¿no? Pero bueno, sí, como decía Malu, también creo que es parte de que los pibes están totalmente desencantados con la política porque o sea, la política actual no tiene nada para ofrecerle a los pibes. Venimos de gobiernos recontra basuras, como el de Alberto Fernández, o incluso el de Kicillof acá en la provincia, el de Espinosa en La Matanza. O sea, no sé, en la universidad llueven 2 gotas y se te inunda la universidad, te cae agua de los techos. Entonces es como una situación en la que ya los pibes no saben qué hacer porque nadie tiene algo nuevo para ofrecerles. Y en ese sentido sí siento como que es más la bronca de decir qué hacemos, ¿no? Pero bueno, nada, en ese sentido me parece que es importante que hay algunos pibes que la están viendo de organizarse y de decir, bueno, yo no me voy a quedar como con esta bronca acá sentado. Pero bueno, eso. Recién Anto nombraba a Kicillof y Espinosa como parte, digamos, de la situación política actual, Espinosa en La Matanza y todo. ¿Cómo ven ustedes al peronismo? ¿Qué rol viene cumpliendo en toda esta situación política que charlábamos recién? Se cayó en la yo por este punto veo al peronismo muy dividido, y bueno, donde se están casi matando y peleando por los cargos o por las elecciones, cuando bueno, hay un ataque brutal del gobierno de Milei, y donde bueno, el peronismo claramente en estos años
mostró en las universidades, o sea, en las universidades del conurbano, la mayoría de los centros de estudiantes los dirige el movimiento universitario peronista, donde, bueno, o sea, vimos que no hacían nada. O sea, que cuando había un ataque, cuando lo sigue habiendo hacia las universidades, hacia el presupuesto universitario, muchos estudiantes, junto con la izquierda, hicimos asambleas donde salimos a pelear, cortamos la calle, tomamos las universidades como en la UNLAM. En la UNO también hicimos semaforazos, clases públicas, pero vimos que el peronismo no se organizaba verdaderamente para enfrentar este ataque, ¿no? También a nivel provincial, donde gobierna Kicillof, donde, bueno, se dice ser un escudo, ¿no? Ante los ataques de Milei, pero después vemos cómo despiden a los trabajadores de SECO, que acá nosotras desde la juventud del PTS, como estudiantes universitarias, fuimos a bancar a los trabajadores que estaban peleando por su reincorporación, pero vemos que los ataques de Milei pasan, ¿no? Pasan y nos golpean muy de lleno a los estudiantes, a los trabajadores, y bueno, donde también hacen lo propio en el Congreso, ¿no? O sea, donde si Milei pudo pasar sus vetos y sus leyes antipopulares como el veto al aumento de las jubilaciones, fue porque el peronismo, junto con los gobernadores y sus diputados, le votaron todo, ¿no? Donde traicionaron a sus votantes, y por eso también la gente está muy desencantada con el peronismo, que es lo que veo en las agitaciones, charlando con la gente en mi barrio, en la universidad. O sea, veo que la gente está muy desencantada con el peronismo porque mintieron y se vio el verdadero rol que cumplen, ¿no? O sea, pensando toda su política hacia las elecciones y dejando pasar todo el ajuste. Yo soy una chica trans y me atiendo en Ituzaingó, donde hago mi tratamiento hormonal, donde nada, hace meses ya que no hay medicación y donde se me hace cada vez más difícil, ¿no? Tener que comprar las hormonas, que están carísimas. Y ahí también ves cómo, bueno, o sea, el gobierno de Kicillof también está ajustando en la salud pública, donde estamos cada vez peor, donde no hay turnos. O sea, si querés ir a conseguir hormonas o los medicamentos que necesitas, no lo hay. Entonces ahí yo creo que también la izquierda mostró ser una oposición, una verdadera oposición en el Congreso, o sea, porque no le votamos nada a Milei. Yo lo que veo es que el peronismo, siendo oposición o gobierno, siempre decepciona, porque, como decía Emi, siempre terminan siendo o cómplices o terminan ajustando, ¿no? Acá en la provincia, o siendo oposición. Bueno, incluso está proscripta su principal dirigente y nadie lo menciona. Nos acercamos a la casa de Cristina y en todos los medios que pudimos siempre repudiamos, ¿no?, lo que fue esta proscripción, pero no porque seamos kirchneristas ni peronistas, sino porque es totalmente una avanzada en concreto contra una ideología, ya sea peronista o como es Milei, que desde que apareció en los medios empezaba a decir zurdos van a correr, pero nosotros le decíamos no, sí, somos orgullosamente zurdas, como dice Miriam. Entonces yo creo que el peronismo está totalmente en decadencia, tanto en la provincia, en La Matanza, a nivel nacional, y ya su propia dirigencia interna. Por eso yo creo e invito a la gente peronista, ¿no?, que abra, que salga de esas
que se despegue, ¿no?, de lo que son las dirigencias, de sus principales dirigentes, y que de verdad, si quieren enfrentar al gobierno de Milei, se unan a la lucha. Yo creo que de verdad se necesita algo que supere a las dirigencias que se venden, que negocian a puertas cerradas, y que sea es una fuerza de los trabajadores, de las mujeres, de los estudiantes, que realmente enfrente a este gobierno y que vaya por todos los derechos que nos queda por conquistar. Sí, bueno, para mí es recontra evidente que tienen una crisis zarpada en todos los distritos, incluso a nivel, provincial, cuando presentaron las listas. Particularmente en Morón hubo una gran crisis en armar las listas, porque hay una discusión interna del peronismo, donde no saben quién va a ir encabezando la lista, no saben cómo se van a armar y demás, mientras en Morón pasan un montón de cosas terribles, o sea, las condiciones de las escuelas incluso son terribles, y eso es realmente algo que no les importa, o sea, nos lo demuestran todo el tiempo, y que la única salida que ven es la electoral. O sea, incluso dentro de Morón hay colegios que dirigen los centros de estudiantes peronistas, y durante el año pasado, que fueron todos los ataques a la educación pública, a la salud y demás, no hicieron nada. O sea, tuvimos que ir nosotros como estudiantes y como militantes de izquierda a discutirles y decirles, che, no podemos quedarnos sentados acá en el colegio con todo lo que está pasando. Entonces, nada, como que siento que ese es un poco el rol que juegan tanto las conducciones peronistas como los diputados que se venden, que rompen bloque, que voto acá, que voto allá y no sé qué. Y es un poco el rol que cumplen, ¿no? Como, bueno, vamos a tranquilizar y saldremos en algún momento. O sea, esa era siempre la respuesta que obteníamos cuando íbamos a los colegios. En algún momento vamos a salir a marchar cuando sea necesario, y nosotras decíamos, era necesario ayer. O sea, salgamos a movilizar ayer, hagamos algo. Entonces, bueno, sí, es verdad que hay una crisis muy zarpada y que están actuando totalmente funcionales al gobierno y que no son una oposición verdadera. O sea, esa es una realidad concreta y nos lo demostraron en el Congreso, cuando no aparecieron en las calles, en las movilizaciones en las que nosotros estuvimos y en las que estuvimos bancando a los sectores en lucha, y nos lo demostraron también sus conducciones sindicales y sus conducciones de centros de estudiantes, que no aparecieron en ninguna lucha y solamente aparecen con movidas tipo paro y no movilización, o movilización sin paro, que es las jugadas que hacen siempre horrendas. Entonces, nada, eso. ¿Y qué opinan de el sector del peronismo que se dice más de izquierda, ¿no? De la gente como Grabois, por ejemplo, que nos siguieron ahora para las elecciones nacionales a ser de candidato? Falacias total. Nada más para eso. Nada más. No, me parece cualquiera. La verdad que no tengo palabras. Un papelón. ¿Qué sé yo? No, pero se me volvió con la boca. No, yo creo que lo de Grabois, como decíamos antes, también es puro bla bla para pelearse por un cargo. Qué sé yo, para mí igual es un bajón, digamos, ¿no? Qué sé yo, como chicas como Ofelia Fernández, que yo me la acuerdo en 2018, 2019, que iba a las audiencias para pelear por el derecho al aborto. Sí, y posta que qué sé yo, o sea, está bien porque representan valores, ¿no? de la juventud y de nosotros, particularmente míos no, pero de la izquierda en general, más de izquierda dentro de lo que es el peronismo rancio, ¿no? Pero hasta el final, que lamentablemente siguen encasillados en lo que son esas discusiones internas y de pensar de que, no sé, bueno, propio Grabois decía que había que mandar al paredón a los docentes y a los trabajadores de la salud por hacer un paro, y es como, bueno, pero ¿cómo vamos a conseguir nuestro salario digno, ¿me entendés?, si no nos movilizamos, si no hacemos los reclamos? La verdad que yo creo que es muy... me da mucha bronca porque es eso, o sea, ¿cómo pretendés enfrentar al gobierno, o cómo pretendés que salgamos, que podamos conseguir un laburo en blanco, que después de estudiar, o sea, que no tengamos que elegir entre estudiar o trabajar, si no nos vamos a movilizar, si no vamos a enfrentar de verdad y afectar de verdad, ¿no?, a los grandes empresarios y a los gobiernos corruptos. Qué sé yo, para mí es puro bla bla para poder conseguir un mejor cargo o poder ganar algo de visibilidad, pero que hasta el final no es la salida real, y porque, como decía Anto, termina siendo todo lo electoral,
y a las mujeres, a los estudiantes, a los trabajadores nos siguen ajustando, no podemos acceder a la salud, no podemos acceder a un buen trabajo, y que no plantean ninguna salida de fondo y que solo te dicen espera, y la realidad es que cada vez sigue siendo todo peor. No sé qué agregar, igual estuvo como re bien. Bien. Y de los... Solo quería decir que Grabois en un momento salió a decir que no iba a movilizar porque le tocaban turnos rotativos, me parece un desastre. O sea, es lo más penoso que vi en mi vida. El día que me toque voy a movilizar. El día que me toque. O sea, claro, las brigadas esas. Sí. ¿Cuándo? Seguimos esperando, ¿no? Grabó y salió a la calle. No, o sea, yo quería agregar a lo que decía Malén, que bueno, que mucha gente también con la que venimos charlando, o sea, que son de Patria Grande y de ese movimiento social, de Barrios de Pie también, que quieren salir a pelear, ¿no? O sea, que tienen ganas de salir a luchar, a enfrentar al gobierno, o sea, a defender a los jubilados, que de hecho muchos lo hacen, pero sus dirigencias no. Entonces yo le diría a Grabois que salga a luchar, ¿no? Que los jubilados lo siguen esperando en el Congreso. Justo recién nombrabas a los jubilados que están esperando que se sume el peronismo a la lucha. ¿Ustedes ven que hay pelea hacia el gobierno? ¿Cómo se expresa esos sectores que están peleando? ¿Ven que existen, que no? ¿Vieron que hay gente que todavía dice, no, pero la gente se banca el ajuste, acepten lo que votaron, y qué sé yo, todo el mundillo de Twitter? ¿Qué opinan de eso? ¿Hay pelea hacia el gobierno o no? Sí, para mí totalmente hay pelea hacia el gobierno. De hecho, lo vi desde el primer día. O sea, me acuerdo que fue el 10 de diciembre que asumió el gobierno y el 20 de diciembre armamos asambleas en contra del protocolo de Bullrich con una organización enorme. Entonces creo que a partir de ese momento, del primer momento, de la primera medida que tomó el gobierno en contra de todos los sectores, la educación, la salud y demás, nos organizamos y salimos a las calles. O sea, hay un montón de ejemplos, realmente son muchos, pero sí, salieron los jubilados, salieron los sectores de salud, el Posadas, el Garrahan, salió el colectivo de discapacidad, salimos las mujeres, las diversidades el 1 de febrero, o sea, hubieron un montón de momentos donde se demostró realmente la resistencia, incluso el movimiento estudiantil, que fue como lo más grande que se vio, que fue algo casi histórico, ¿no? De miles saliendo a las calles en forma simultánea. Entonces yo creo que sí, que hubo una resistencia y que la sigue habiendo en contra de todo este discurso, ¿no? Del bueno, quédate en tu casa porque ya vienen las elecciones y te vamos a solucionar esto con las urnas. Para mí no es así y hay que enfrentar a cada gobierno que pase, que quiera atacar y pasar por encima alguno de nuestros derechos, salir y organizarnos y nada, hasta tirar todos los planes, ¿no? Que tengan en contra nuestra. Sí, como decía Anto, yo vi desde un primer momento, o sea, cómo los jubilados también salieron a plantarse contra el gobierno de Milei porque sabían lo que venía, ¿no? Sabían que iba a atacar las jubilaciones, que iba a atacar los medicamentos que reciben. Pero bueno, ellos desde el primer momento salieron a luchar, ¿no? O sea, yo tengo de ejemplo a mi viejo, que bueno, que justo ayer le llegó una boleta de luz de 225.000 pesos, cuando el mes pasado estaba pagando 45. O sea, además de que es impagable, nada, yo me llené de bronca, que me diga que no lo puede pagar, o que si lo paga no se puede comprar sus medicamentos, o que no tiene para comer. O sea, que es la realidad que vive mi viejo y que vive en una banda de jubilados. Pero también veo la fuerza, ¿no? O sea, la fuerza de querer salir a luchar y de organizarse contra las empresas como Edenor, que nos matan a tarifazos cuando ellos se están llenando de plata. O sea, cuando las empresas como Edenor, como Seco, o sea, se están llenando de
de plata y se la están llevando en pala cuando el gobierno, como decían mis compañeras, está ajustando en discapacidad, está ajustando a los jubilados, pero él decía que hay que organizarse, ¿no? O sea, que hay que salir a luchar contra estos ataques. O sea, yo tengo de ejemplo eso y que así como él hay una banda de jubilados que están saliendo a pelear. Porque es re zarpado, o sea, es re zarpado. Además, el ejemplo de mi viejo, al borde de las lágrimas. No, pero nada, porque además me decía que, tipo, nada, sus audios que me mandó fueron como, y yo te puedo conseguir testimonios de otros vecinos y de otros jubilados que también les llegó esa boleta, o sea que es impagable. Pero decía que no, que así como Milei está robando, le está robando al colectivo de discapacidad, o sea, también le está robando a los jubilados y también las empresas están robando, ¿no? Porque es una estafa total, o sea, que de un mes para el otro te venga tanta diferencia cuando los jubilados no lo pueden pagar, cuando nadie puede pagar esas boletas, esos tarifazos. Pero el ejemplo zarpado de que me decía eso, ¿no? De que hay que organizarse e ir a la puerta de Edenor y hacer quilombo porque no podemos seguir así, ¿no? O sea, y nada, y él toma lo del ajuste en discapacidad también, o sea, a mí me choqueó eso, ¿no? Como que diga, ¿no? Encima, o sea, Edenor me cobra esto, pero el gobierno que envalentona a las empresas para ahogarnos con estos tarifazos nos está robando y se está llenando de plata, ¿no? O sea, donde hay coimas por todos lados y donde están todos involucrados en un escándalo resarpado de corrupción, mientras los jubilados no pueden pagar la luz. O sea, es muy zarpado. Particularmente, por lo que había nombrado del Posadas, el ataque, o sea, hubieron 2 tandas de despidos, pero la primera fue casi al principio del gobierno de Milei, donde hubieron muchos despidos e incluso algunos de ellos fueron discriminatorios porque fueron hacia trabajadores del hospital que se organizaban tanto en SICOP como en otras corrientes. Bueno, fue una tanda de despidos muy, muy brutal que afectó a más de 100 trabajadores y en ese sentido se armó como toda una resistencia en el hospital, donde hubieron asambleas, hicimos rondas, abrazos al Posadas y de todo eso fuimos parte nosotras. Entonces como que sí, en ese sentido se generó toda una resistencia a todo el ataque incluso anterior que venían sufriendo, porque los trabajadores se organizaban desde hace muchísimo tiempo, no solamente cuando empezó el gobierno de Milei. Entonces, nada, frente a esto se pudieron reincorporar algunos trabajadores, incluso Ágata, que es candidata en la lista de izquierda por Morón, también se reincorporó, entonces fue como una pelea muy grande. Y dentro también de nuestras listas hay muchos trabajadores del Posadas, como Luis, como Laura, y eso demuestra también un poco, ¿no?, que estamos siempre con la organización de los trabajadores y aparte que nuestras listas están conformadas justamente por esto, por trabajadores reincorporados, por trabajadores que luchan por sus puestos de trabajo y en contra también del ajuste que hay en general a la salud, que es brutal y que se vio también en otros sectores como el Bonaparte, que fue una pelea muy muy grande, y como el Garrahan, que fue la última que se dio. Bueno, incluso como contaba Emi, ¿no?, con todos los tarifazos que está viendo, es zarpada como las empresas, bueno, como les decía, ¿no?, se la llevan en pala. Incluso en Seco, que hubo más de 30 despidos este año y el año pasado hubo otros 7. Nosotros ahí con la juventud estuvimos acompañándolos porque todo ese servicio, o sea, digamos, a ellos despidieron al servicio, un servicio esencial que era el servicio de emergencia, lo cerraron a ese sector, entonces dejaron a más de 30 familias en la calle. Y ese servicio a nosotros no los cobran en la boleta. Entonces, y ahora no existe más ese servicio, que nos lo siguen cobrando, pero hay trabajadores despedidos, familias en la calle, ¿no? Y nosotros ahí estuvimos firmes, diciendo familias en la calle nunca más, y exigimos la reincorporación, que ahora salió
¿cómo se llama? La conciliación obligatoria, en donde se reincorporarían a los 30 despedidos, pero la lucha no termina acá, porque es parte del plan de ajuste de Milei, y como decíamos antes, que también en la provincia pasa, porque esto es acá en zona norte, es parte del gobierno de Kicillof. Incluso tuvieron toda una represión donde se metió Bullrich, donde hubo trabajadores que amenazaban con quitarse la vida por su puesto de trabajo, digamos. Entonces es tremenda la situación como se va acrecentando, pero como decían, la resistencia está y firme, y ellos fueron parte de muchas luchas. Durante el movimiento universitario acompañaron esas movilizaciones, estuvieron en todos los miércoles, como ellos dicen, en las marchas de los jubilados, vinieron el 3 de junio a bancar a la lucha de las mujeres. Entonces la solidaridad entre los trabajadores, entre nuestra propia clase es real, y yo creo que con el gobierno de Milei quedó más en claro que nunca, y que le van a poner un freno y que lo van a enfrentar. Antes, las tres nombraron en distintos momentos la lucha universitaria, la lucha educativa en realidad. ¿Dónde estaban ustedes en ese momento? ¿Cómo fueron parte? ¿Cómo se sumaron? ¿Voy? Sí. Bueno, yo todavía estaba en el secundario, en mi último año de secundaria, y bueno, junto con Anto, ella acá en Morón, yo en Matanza, nos organizamos, ¿no?, en nuestros colegios, realizando asambleas. Bueno, acá en Morón ella después contará mejor, le exigimos directamente, ¿no?, al centro de estudiantes. En mi colegio, por ejemplo, no teníamos centro de estudiantes, y lo organizamos a raíz de todo el conflicto educativo, pero bueno, yo estaba en la 36 de Ramos Mejía, la Echeverría, si bien se conoció como un conflicto más universitario, con el movimiento estudiantil universitario, pero nosotros creemos y peleamos, digamos, porque sea una lucha educativa en conjunto, porque en nuestro colegio que nos organizamos, meses antes nos habíamos organizado y habíamos hecho sentadas porque no teníamos agua, o sea, todas las semanas había corte de agua, corte de luz, había aulas, de hecho mi aula no tenía puerta, o sea, en el invierno te cagas de frío. Entonces yo creo que la lucha del año pasado a este año se sostiene, porque bueno, de hecho ahora salió, se votó en contra del veto universitario, digamos, pero eso no termina ahí, sino que como decíamos antes, hay un montón de derechos y de mejoras que nos quedan por conquistar, y yo creo que es parte de que la lucha sea en conjunto y educativa, porque yo ahora, por ejemplo, el año pasado, bueno, terminamos el secundario y ahora estamos en la universidad, y en la universidad también vemos un montón de problemas, un montón de fallas, no solo institucionales, sino también que a los pibes esto, ¿no?, los sigue costando estudiar. Entonces yo creo que la lucha del año pasado fue muy importante y muy moralizante, y por eso la tenemos que seguir y sostener hasta el final. Bueno, yo durante el año pasado estaba cursando en el Dorrego de Morón, en la escuela número 31, y también fui parte de la lucha educativa, como dijo Malu, más difícil tal vez en el Dorrego, porque teníamos un centro de estudiantes peronista con el que tuvimos que discutir mucho y muy a profundidad, porque no querían hacer nada, o sea, realmente estábamos en el momento del veto, y yo me acuerdo que fui a una reunión del centro de estudiantes y caí con el vivo del veto, tipo, che, está pasando esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como que un poco la pelea era esa, ¿no? Ir todo el tiempo a discutir con el centro de estudiantes y decirles qué vamos a hacer, porque no nos podemos quedar acá, porque están saliendo todos los sectores a la calle. Incluso yo con mis compañeras discutía un poco eso, ¿no? Nos habíamos hecho como un grupito de 2 o 3 que íbamos a discutir con el centro de estudiantes, y les discutíamos eso, cómo vamos a quedarnos sentados si están saliendo todas las universidades y los sectores de la educación, incluso los docentes, en conjunto con los jubilados y con los trabajadores que están siendo atacados, y nosotros nos vamos a quedar en nuestro colegio en una burbuja. Nos parecía totalmente incoherente. Entonces, en ese sentido, discutimos y sacamos una asamblea que hicimos en el colegio de los 2 turnos, en la que hablamos y dijimos, ¿no?, como todo esto, como qué vamos a hacer frente a todo el ataque que está habiendo en educación. Incluso por esto, también las condiciones del colegio no eran las mejores para nada, o sea, también se nos cortaba la luz, el agua todo el tiempo, no teníamos calderas, en invierno nos cagábamos de frío,
O sea, teníamos que todo el tiempo, no sé, nos llevábamos nuestras propias mantas para abrigarnos en el invierno porque no teníamos estufas. Entonces, como que sí se veía, incluso dentro del municipio, cómo se iba degradando, ¿no?, la calidad de la educación. Bueno, y en ese sentido también armamos una sentada dentro del colegio. Bueno, y otra de las cosas que exigíamos también era que había colegios secundarios tomados a nivel nacional y que nosotros en ese sentido no podíamos ser indiferentes a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, una de las resoluciones que sacamos en esta asamblea que hicimos fue marchar en la marcha universitaria del 2 de octubre en conjunto con varios centros de estudiantes de la zona, tanto de Morón como de Matanza. De hecho, ese día marchamos en conjunto con Malu. Y bueno, nada, eso. Mi participación en toda la lucha educativa, yo creo que empezó mucho antes, porque ya en el gobierno de Alberto Fernández, o sea, cuando yo iba a la escuela 76 en el barrio El Palomo, a la secundaria, bueno, ya nos estábamos organizando, o sea, juntando firmas con mis compañeros, con los vecinos del barrio, por las condiciones edilicias, ¿no? Porque ya el ajuste a la educación viene ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo de ahí, bueno, como que... ahí, en ese momento conocí a David Maidana, que es docente, que ahora es nuestro candidato a concejal en el Frente de Izquierda en Merlo, donde junto con él, junto con mis compañeros, con los vecinos, juntamos firmas y las presentamos en el Consejo Escolar, donde nos movilizamos también con la Escuela 17 de Merlo, porque estaban peleando por su edificio propio, donde también con la Escuela 34, que estaban peleando por las condiciones en las que iban a estudiar los pibes. También nos movilizamos junto con David, y donde, bueno, en mi escuela logramos que gracias a la juntada de firmas y gracias a que nos organizamos y a que estábamos peleando por crear el centro de estudiantes también, que también lo logramos. Bueno, logramos que en mi escuela avancen las obras y todo, que es algo que no pasa, ¿no? Entonces, nada, para mí ese fue un ejemplo y bueno, después del ataque a las universidades, donde Milei, bueno, atacó mucho peor a las universidades, al salario docente de los trabajadores no docentes. También nos organizamos en la UNO, en la Facultad de Enfermería, bueno, donde iban estudiantes de distintas carreras, ¿no? De abogacía, de enfermería, de acompañantes terapéuticos, donde hicimos asambleas enormes, donde participaron un montón de personas, por primera vez también, ¿no? O sea, habían pibes y pibas que por primera vez empezaban a organizar y lo hacían por la educación pública, ¿no? Porque es la primera vez que como yo, como muchos otros pibes, muchas otras pibas, es la primera vez que pisamos una universidad pública en generaciones, ¿no? Entonces, para mí, para todos esos pibes, o sea, tiene un valor muy zarpado el poder ir a estudiar y poder tener el derecho a poder formarte, ¿no? Entonces, tomando eso, hicimos semaforazos, hicimos movilizaciones en el centro de Merlo, de la facultad y todo, donde también hubo una lucha muy zarpada hacia adentro, ¿no? Con el centro de estudiantes, que es del movimiento peronista, que... Ay, la estoy haciendo re larga. Nada, donde, bueno, le discutíamos que hay que tomar medidas urgentes y donde no se podía esperar, ¿no? Porque lo que planteaban era
que los estudiantes no quieren luchar, planteaban que a la gente no le interesa y qué sé yo, y cuando nosotros llamamos a asambleas, demostramos que a los pibes y a las pibas sí les interesa defender la educación pública, sí les interesa enfrentar a Milei. Entonces, eso también, ¿no? O sea, fue un re ejemplo de pibes y pibas que por primera vez entraban a la universidad y que querían luchar, ¿no? Entonces, nada, eso fue un ejemplo resarpado. Vos contaste tu experiencia en secundarios, pero este año vos arrancaste en la UNLAM. ¿Te contaron algo de lo que fue la pelea ahí? Tremendo. Ok. Sí, bueno, sí, este año estoy estudiando en la UNLAM y el centro de estudiantes lo conduce, ¿se dice? El centro de estudiantes lo conduce la Liga Federal Universitaria, que es peronista, es un centro de estudiantes peronista. Y durante el año pasado en la UNLAM se generó todo el proceso de la lucha universitaria. Se generó todo un proceso de asambleas muy masivas, donde la más grande llegó a tener 1000 personas. Entonces fue todo un proceso muy grande y muy zarpado de organización de los pibes, que era como muy espontáneo, que salía como para organizarse así, porque les parecía brutal lo que estaba pasando. Pero bueno, particularmente un día en UNLAM, que fue el día que se quedaron en asamblea hasta tarde, que fue el día de la toma, hubo una secuencia muy brutal que fue que cuando los estudiantes quisieron ingresar a la universidad a hacer una asamblea para decidir qué íbamos a hacer, ¿no?, con toda esta situación, o sea, como estudiantes, cómo nos vamos a organizar, él mandó una patota para que no se realice esa asamblea y se cerró la universidad, quedando la mitad de los estudiantes adentro y la mitad de los estudiantes afuera, o sea, algo totalmente brutal, que incluso eso, como era un ataque más concreto hacia los estudiantes que se estaban intentando organizar. Y en ese sentido también vemos como un poco el rol, ¿no?, de lo que decíamos antes del peronismo, del rol de las conducciones que tienen en las universidades, en los centros de estudiantes, y cómo juegan el papel ahí de boicotear incluso las asambleas de los estudiantes propios que se querían organizar. Eso, y no sé qué más decir. O sea, las tres nombraron en distintos momentos centros de estudiantes peronistas. ¿Qué se hace con los centros de estudiantes? Desde la juventud del PTS, en toda la lucha universitaria, nosotras peleamos y damos la pelea por recuperar los centros de estudiantes. Y que sirvan, ¿no? O sea, que sirvan para luchar y para enfrentar al gobierno, o sea, para organizarnos y, además de pelear por el presupuesto universitario, pelear junto con los jubilados, pelear junto con las trabajadoras de la salud, como en el Hospital Posadas, donde a la UNO fueron y donde nos acompañaron en toda la lucha, o sea, los jubilados nos acompañaron en toda la lucha universitaria y nosotros desde la juventud del PTS también los acompañamos, ¿no? Para mí ese es un ejemplo de lo que podemos lograr, o sea, de un centro de estudiantes combativo, ¿no? Democrático, donde todos podamos participar y nada, me enfoco en lo democrático para que se sumen todos los estudiantes que quieran organizarse para salir a enfrentar los gobiernos ajustadores y para pelear por otra perspectiva, ¿no? O sea, No, yo creo que es fundamental que tanto los centros de estudiantes estén a disposición, como decía Emi, de las luchas, pero también por eso, porque la lucha no termina solo en cuando nos arreglan una caldera o no termina solo en nuestro propio colegio. Nosotros en La Matanza la lucha era más colectiva, de hecho las asambleas o las sentadas que hacíamos siempre tratábamos de poder contactarnos también, ¿no?, con otros colegios tanto de la zona o incluso en La Ferrer, en González Catán. Hay colegios que posta que no hay aulas para 5 cursos, o sea, como hay cosas o que no muy precarias, digamos, ¿no?, de las escuelas
Entonces la lucha no es solo por nuestro propio colegio o por nuestra propia universidad, sino que es más de conjunto. Y que es fundamental que los estudiantes nos unamos, ¿no?, a otros trabajadores para poder enfrentar tanto el ajuste que sufrimos ahora mismo, o sea, esto, ¿no? El no tener estufas, el que se caiga, el que no anden los baños, sino también por nuestro futuro y porque el día de mañana nosotros, propio hoy, no digo, pero el día de mañana vamos a ser trabajadores profesionalizados y el ajuste va a seguir recayendo en nosotros. Entonces yo creo que es importante el que los centros de estudiantes estén a disposición de la lucha, pero también de la lucha propia de los estudiantes, que nos interpelan un montón de cosas y no es solo lo educativo. Los docentes tuvieron huelgas muy zarpadas en otras provincias como Neuquén, por ejemplo, donde estuvieron como 9 días en huelga por los salarios y demás. Y eso es súper importante que los estudiantes los tomemos en nuestras manos también, o sea, porque son nuestros docentes, son quienes vienen literalmente a enseñarnos todo su conocimiento. Entonces, no, me parece como súper importante eso, que tomemos las denuncias incluso de todo el personal de los colegios, de las universidades, los docentes y no docentes, y podamos también pelear tanto por una educación pública y de calidad y por sueldos buenos para los docentes que son esenciales, ¿no?, en la educación. Que incluso eso, como la otra vez veía una entrevista de Miriam y decía que los docentes lo dan todo por sus alumnos, o sea, incluso nombraban a tu mamá, donde decían que los docentes se ponen a la cabeza de un montón de cosas que son propias del cuidado de los pibes, o sea, en las escuelas más precarias, en los lugares más precarios, los docentes son quienes están ahí fijándose si a los pibes les faltan zapatillas, si tienen para comer, si no. Entonces, por eso mismo también me parece muy importante que nosotros como estudiantes podamos tomar en nuestras propias manos su lucha. Fin. Sí, también yo quería sumar a lo que decía Malen, que bueno, que además de estudiantes, muchos de los que estudiamos en las universidades del conurbano también somos trabajadores y trabajadoras. Nada, donde mis compañeras de enfermería se ponen al hombro ya siendo estudiantes la salud pública. No, bueno, eso. Y parte de todo el conflicto estudiantil y demás, puso, digamos, sobre la mesa, bueno, qué se necesita para que toda esta situación mejore, ¿no? ¿Cuáles son las demandas de los estudiantes? ¿Cuáles son las demandas de los docentes? Ustedes, o sea, ¿qué opinan que se debería conquistar? ¿Por qué es lo que peleamos, digamos? ¿Cuáles son esas medidas que se podrían tomar para mejorar hoy en día la situación estudiantil? No, principalmente para mí, tanto para mejorar la situación de la educación como de la salud, como de los trabajadores y de nuestras vidas en general, tenemos que repudiar la deuda con el FMI, porque realmente es eso lo que nos saca toda la plata, incluso a los jubilados, nos saca toda la plata que tendría que estar destinada a la educación, a la salud, a las jubilaciones y al bienestar incluso nuestro. O sea, se podrían incluso pensar planes de salud mental, como le hablábamos antes, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo principal que tenemos que repudiar, la deuda ilegal y legítima que tenemos con el Fondo Monetario, que es lo que nos viene ajustando gobierno tras gobierno y mandato tras mandato, y es lo que nos pone la bota sobre la cabeza, como decimos siempre. No, yo creo que una de las cosas principales también, no solo la necesidad de terminar con esta deuda ilegítima y el aumento concreto, ¿no?, al presupuesto educativo, tanto universitario como en los colegios secundarios o primarios. Creo que es fundamental. Por ejemplo, el año pasado también una de las demandas que llevábamos adelante era la necesidad de un boleto educativo, ¿no?, en donde podamos, bueno, de hecho en los colegios secundarios existe, pero no en la universidad, por ejemplo, no, o en los terciarios tampoco. Entonces, la necesidad de un boleto en donde podamos acceder y no tener que estar gastando miles de pesos, ¿no?, para la SUBE por semana, porque hay muchos, o sea, si cursamos todos los días, por ejemplo, yo otra vez hacía la cuenta que si cursaba todos los días gastaba más de 5.000 pesos por semana. Yo gasto 4 lucas por día. Bueno, claro, o más, sí, probablemente. 4 no, 2. Pero me tomo 4 bondis, eso quería decir. Claro. Es una locura. Entonces yo creo que uno de los
de los gastos, ¿no?, principales que tienen los estudiantes es la SUBE. Entonces la necesidad de un boleto educativo que nos englobe a todos y que todos lo podamos acceder para poder viajar y llegar en mejores condiciones a nuestros lugares de estudio. Ahí iba a decir algo, se me olvidó. Ay, se me fue. Se me fue. Bueno. No. Bueno, eso. Bueno, le No, refiero. algo más iba a decir. No, o sea, yo lo que veo en mi universidad, o sea, lo que veo con mis compañeros y bueno, en mi vida también, es que muchos no tenemos mucho tiempo, ¿no? Donde, bueno, tenemos que además de cursar, laburar en laburos re precarios, o sea, una banda de horas donde casi no nos queda tiempo para poder estudiar. Bueno, donde vi que muchos compañeros y muchas compañeras con sus niños también, o sea, que bueno, no tienen con quién cuidarlos y los llevan a la facultad, donde muchas veces tienen que dejar la carrera, ¿no? O sea, tienen que dejar de cursar lamentablemente porque cada vez se hace mucho más difícil poder sostener la cursada, o sea, y poder bancarse, bueno, las viandas, la comida, o sea, poder bancarse las fotocopias, el viaje, cada vez es más difícil, ¿no? Por eso, bueno, desde el Frente de Izquierda proponemos una de nuestras propuestas es reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, y eso, aplicado en las 12.000 grandes empresas, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo, o sea, 1 millón de puestos de trabajo con derechos, de trabajo genuino, donde, bueno, la idea es que con un salario digno también, o sea, no es que proponemos reducir la jornada laboral y que se nos reduzca el salario, sino que al contrario, que cobremos lo que sale la canasta familiar. Así, bueno, muchos podemos tener más tiempo para poder estudiar, para poder hacer lo que nos gusta, o sea, que para mí es re clave, o sea, pelear por eso y por más tiempo, ¿no? Malu y Anto lo nombraron antes, pero ustedes fueron parte de la Marea Verde, eran muy chicas. ¿Cómo vivieron esa experiencia del movimiento de mujeres? Sí. Sí, yo me recuerdo de todo lo que fue la experiencia de la lucha feminista, porque incluso no empezó solo con el aborto, digamos, ¿no? Yo me acuerdo del 2015, el primer Ni Una Menos, que fui a la movilización con mi abuela y con una amiga de su abuela, que era impresionante, quedamos muy impactadas porque no se podía, o sea, hacías una cuadra y no podías caminar de la cantidad de gente que había. De hecho, te ahogabas un poco. Entonces, nada, yo me recuerdo de eso y después también, sí, en el 2019 fue, 2018, que empezamos la lucha por el aborto legal, ¿no? Que eso sí, yo creo que ahí fue cuando empecé a hacer más mi experiencia militante sola, digamos, y de ir a las marchas sola, con mis amigas, con mis compañeras de escuela. Me recuerdo que en primaria, estaba en mi último año de primaria y nos repeleábamos en el curso con las pibas y diciendo, ¿no?, por qué era importante la necesidad del aborto legal, de los derechos de las mujeres. Y sí, me recuerdo de ser parte de esa lucha, creo que es algo que me quedó muy marcado y que marcó también, ¿no?, mi militancia, porque me acuerdo de estar con Pan y Rosas y ver como eso, ¿no?, que fuimos las primeras, ¿no?, Andrea Datri, que fue una de las primeras en hablar sobre el aborto legal, en ser una corriente feminista socialista que no solo se preocupaba por los derechos de las mujeres, sino que creemos que la explotación y el patriarcado no va a terminar solo con eso, con tirar al patriarcado, sino que va de la mano con un sistema, con la caída del sistema capitalista. Ahí recién podemos, ¿no?, empezar a
a pensar y a concretizar nuestras demandas de las mujeres y de la comunidad LGBT más. Entonces, nada, yo me recuerdo que fue... De hecho, la otra vez estaba viendo videos del 2020 cuando se dio la legalización y de cómo estábamos todas saltando, llorando. Y yo creo que nuestro feminismo, por lo menos desde Pan y Rosas, es internacional también, ¿no? Porque es parte de, o sea, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, donde están muriendo donde están matando a miles de niños y de mujeres, es una cuestión feminista denunciar ese genocidio, porque es parte, ¿no?, de la decadencia absoluta del sistema capitalista. Entonces, creo que la lucha feminista va ligada a todas estas cosas y es muy importante, por eso creo que la lucha feminista socialista, del pensar que hay que cambiar las cosas de raíz, y creo que eso también fue parte de lo que me convenció en la militancia, el poder sostener, empezar a pensar en que un mundo distinto es parte también del pensar en los derechos de las mujeres. No sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero para mí fue como un antes y un después, ¿no?, lo que fue la lucha feminista. Y sobre todo ahora, ¿no?, con este gobierno ultraderecha que como decía Miriam, hay que volver al 2018. Total. Sí, totalmente. Yo también lo viví en el colegio en primer año, entre ese pase de sexto a primero. Y me acuerdo que sí era una discusión constante con los compañeros, con los pibes y con las pibas del aborto sí, aborto no, o sea, pañuelo celeste, pañuelo verde, todo se definía en eso realmente, tipo, he dejado amistades atrás a los 12 años porque estaban en contra de la legalización del aborto. Incluso, nada, o sea, me acuerdo que yo estaba en un colegio y no me dejaban llevar el pañuelo verde, entonces como que era una re discusión también con eso, como llevarlo igual, como los primeros síntomas ahí de la rebeldía. Y era una discusión incluso de eso con las autoridades, pero sí, para mí fue también un punto de inflexión totalmente en mi vida y en cómo percibía también que eso era como un fenómeno político, que no era solamente discutir aborto sí, aborto no, sino como todo lo que conlleva por detrás, ¿no? Y en ese sentido, por lo que decías vos, también me interesa como hacer hincapié ahí en que no solamente peleamos por las denuncias que tenemos como mujeres, sino porque se termine el capitalismo, porque es una opresión doble hacia nosotras, que es lo que genera el sistema, ¿no? Como una doble opresión del patriarcado y del capitalismo, porque muchas veces las mujeres somos quienes sostenemos a nuestras familias, porque estamos laburando el mismo tiempo que los hombres y volvemos a nuestras casas y llevamos adelante todas las tareas de cuidado doméstico y somos las que estamos encargadas de eso. Entonces, en ese sentido, como que es muy importante que nos pongamos al frente de todas las peleas, como decir, estamos acá, ¿no? Como somos las que más recibimos los ataques y las que estamos en primera línea peleando por todos los, a favor de todos los sectores que están siendo golpeados por el gobierno. Iba a decir algo más y no se me fue. Bueno. Ay, yo era re prohibida en ese momento. Ay, a mí me discutieron igual. Yo también era prohibida. Mentira. Boluda, sí. Yo fui prohibida un par de meses y me discutió una prima que no, y yo... Igual. Ya se empezaba. No resisto archivo. O sea, bueno, eliminé los tweets, pero... ¿había tweets? No, o sea, no, tengo tweets tipo... Yo era re prohibida, yo era prohibida. De las que no estaban orgullosas. No, igual lo cuento, pero, o sea, yo era provida porque toda mi familia es peronista, como más conservadores. Y bueno, donde también, nada, o sea, muchas de mis hermanas iban a la iglesia, o sea, de hecho llevaban a pastores a mi casa como para, no sé, se ve que es como una manera ahí de tenerlos controlados o de conocer qué pasa en la familia, ¿no? Entonces, llevaban a pastores evangélicos a mi casa, donde yo en un momento también, bueno, les empecé a discutir, porque veía otra cosa, ¿no? O sea, yo era provida, porque nada, o sea, pensaba que bueno, que la vida empieza desde la concepción y qué sé yo. Pero bueno, después fui viendo otra cosa, o sea, con toda la marea verde que fue re zarpada. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero era muy chica y no me dejaban ir a movilizaciones. Pero sí lo vi en un vivo, me acuerdo que me quedé toda la noche tipo despierta y estaba viendo en el Congreso
cómo se discutía y una bronca ver a todos los dinosaurios, tipo, no sé, trayendo como todos esos discursos de la perrita embarazada, sí, señora, basta, señora, cállese la boca. Pero no, sí, total, o sea, todos esos discursos súper reaccionarios, o sea, horribles. Pero del otro lado, o sea, estaban todas las pibas en las calles, o sea, eso para mí fue resarpado también. Creo que fue como un punto ahí de quiebre también con la iglesia, y bueno, y con esos pensamientos, ¿no? Yo me acuerdo que igual mis compañeras en el secundario me discutían a mí, yo discutía, yo iba con el pañuelo celeste. O sea, y mis compañeras, de hecho yo había hecho un trabajo de Somos Providas porque, tipo, no, era eso. Es que sí, o sea, yo iba a la iglesia, o sea, era como toda esa situación donde no podías ser, de hecho estaba en el closet, o sea, era toda una situación, me obligaban a ir a la iglesia. O sea, entonces, perdón, ma. Me convertí en esto, perdón. Y bueno, acá estamos, siendo abortera, siendo abortera. No, pero bueno, fue todo eso, y lo que me hizo como un punto de quiebre y cambiar de posición fue toda la marea verde, y que también, o sea, había una banda de pibas que se plantaban en las escuelas y que decían, no, o sea, hay que pelear por este derecho porque, o sea, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos cante. Entonces, nada, yo no fui la piba de una re pelea. Yo estaba ahí, tipo, cacho, la profe dice que hay que ser prohibida porque, en esa situación. Pero bueno, no, yo me acuerdo cuando se votó la ley y todo, o sea, no me dejaron ir al Congreso. Obviamente que no, no había chance. Pero sí, lo vi en casa. O sea, nada, lo vi y me puse a llorar, o sea, cuando se aprobó y todo, o sea, no, una emoción resarpada, o sea, ver concretamente la fuerza que tenemos las mujeres para conquistar nuestros derechos y para enfrentar también a las iglesias, o sea, a todos los reaccionarios. Yo creo que ahí las mujeres, tipo, dimos una re pelea. Y en ese sentido, ¿cuál opinan que es la situación de las mujeres hoy, en particular las mujeres jóvenes como ustedes? Para mí es el momento de las pibas, ¿no? O sea, nosotras como estudiantes, como trabajadoras, o sea, yo como piba trans, para mí es el momento de que las pibas salgamos a las calles y de que demos todas estas peleas, ¿no? O sea, ahora que la derecha está tan envalentonada, ¿no? Y quiere, a los trabajadores y a las trabajadoras hacernos más esclavos y atacar nuestros derechos. Yo creo que como hicimos el 1 de febrero, donde salimos a las calles repudiando todos los dichos de Milei hacia nuestras personas, o sea, diciéndonos pedófilos y una banda de barbaridades más, yo creo que le demostramos que las mujeres y que la comunidad LGBT, que las pibas trans tenemos fuerza y que salimos a pelear contra ese intento, ¿no? de querer que volvamos a nuestras casas, pero ahí le demostramos que a nuestras casas no volvemos nunca más, y que vamos a seguir peleando, ¿no? O sea, acá, ustedes son un re ejemplo, o sea, de plantarse en las escuelas, o sea, de ir con el pañuelo verde, de pelearse con los pibes, y de no callarse, ¿no? O sea, de demostrar de que la juventud y que las pibas no somos de derecha, ¿no? Y somos más zurdas y más zurdos que nunca. Bien, sí. Sí, para mí es re importante eso, ¿no? Como volver a, incluso, o sea, hablar como de todo lo que fue el 2018 y la pelea por el aborto legal, como que me retoma más a decir, tipo, retomemos toda esa fuerza y seamos conscientes de la fuerza que tenemos como
como mujeres, en conjunto con todos los sectores que están siendo atacados, en cambiar las cosas y en como realmente conquistar derechos y conquistar nuevas... sí, o sea, eso, tener nuevas conquistas, ¿no? Como que siento que en un momento tan crítico, donde nos atacan tanto, donde nos ofrecen laburos tan precarios y donde tenemos la doble opresión, es recontra crucial que tomemos esta conciencia, ¿no? De volver a decir, bueno, nosotras fuimos las que conquistamos el aborto legal estando en las calles, porque ahora no podemos pelear contra todo el ajuste que nos cae encima del gobierno y de todos los gobiernos provinciales, municipales y demás. Nada, eso. Sí, totalmente. Yo creo que ahora la situación concreta, digamos, de las mujeres sigue estando igual o peor en el sentido de esto, ¿no? De que la opresión sigue cayendo sobre nosotras, que hay un montón de madres o bueno, vos, Emi, contabas que hay un montón, no sé si, bueno, que hay un montón de pibas que son madres y que quieren estudiar, o sea, la situación en los barrios, digamos, que se sigue acrecentando, y las mujeres somos las primeras que nos recae todo eso y aún peor, pero como decían las chicas, yo creo que totalmente es momento de que el movimiento feminista resurja, ¿no? Es que deje de estar atado a lo que hacen las conducciones o las agrupaciones feministas, tanto peronistas o pseudo peronistas. Yo creo que es totalmente momento de que tomemos las calles nuevamente y que peleemos esto en conjunto. El 3 de junio fue que se cambió, digamos, para que sea un miércoles y se marche con los jubilados, que finalmente fue el 4 de junio. Yo creo que eso es una muestra muy importante, ¿no? De la fuerza que tenemos las mujeres y todo el pueblo, digamos, ¿no? Entonces creo que sí, que es momento de retomar las calles y de que nuestros derechos no se terminaron con la conquista del aborto legal, porque de hecho fue totalmente... No fue una mentira, porque concretamente lo conseguimos, pero hay un montón de provincias en las que no se ejecuta. Entonces, nada, creo que la lucha no terminó ahí, porque nos quedan un montón de conquistas, porque nos siguen matando, porque tenemos que poder elegir sobre nuestro cuerpo, y como decía antes Emi, de la necesidad de la Iglesia, la separación de la Iglesia del Estado es totalmente necesaria. Entonces creo que la lucha feminista sigue más vigente que nunca y que hay que hacerla valer. Me emociono. Lloro. Volviendo más a la idea de la juventud en general y todo, ¿qué futuro ven ustedes para la juventud? No, lo que creo que nosotras, o sea, por lo menos yo lo que quiero dejar ahora, ¿no? Como qué vemos nosotras hacia el futuro, y parte de lo que creo que es la razón por la que nos organizamos, ¿no? Es por cambiar totalmente la perspectiva que nos demuestran que tenemos para el futuro, ¿no? Como que lo único que nos ofrecen ahora para el futuro es precarización, son salarios de miseria, es no llegar a fin de mes y no poder mantener nuestros estudios y condiciones horribles, y creo que nosotras justamente nos organizamos y militamos y estamos acá para cambiar eso de raíz y para poder tener una perspectiva hacia el futuro de decir, no, o sea, nosotras queremos tener salarios dignos, queremos poder estudiar, queremos poder tener tiempo de ocio, tener tiempo libre, y creo que eso es súper valioso y que es uno de los motivos que todos los días me impulsan, ¿no? A seguir con la militancia. En ese sentido, como que esa es mi perspectiva hacia el futuro, poder seguir organizándome y peleando por un futuro mejor, tanto para mí como para las próximas generaciones, como lo vienen haciendo nuestras generaciones pasadas. Entonces, nada, eso. Sí, yo no veo este futuro, la verdad, para mí, yo no veo este futuro, yo veo un futuro mejor. Como decía Anto, yo creo que no nos merecemos un futuro con precarización, en donde ocurran genocidios en nuestra cara, en donde, donde ocurra genocidio. Yo creo que somos parte de esa juventud, ¿no? Que hoy en día se está levantando en contra del genocidio en Gaza, que no vamos a permitir que pase como si nada. Yo creo que es momento, ¿no? de que tengamos
tengamos un futuro que nos merecemos y no con precarización, en donde tengamos que laburar miles de horas para poder llegar al fin de mes, donde estudiemos algo en lo que nos gusta, que queremos profesionalizarnos y que después eso no sea como si no lo hubiéramos estudiado porque tenemos que salir a hacer otros 3 trabajos porque no nos alcanza. Entonces yo creo que el futuro que nos espera para la juventud o el que merecemos tener es un futuro sin precarización, en donde podamos vivir libremente, ser libremente, y creo que por eso es nuestra lucha hoy en día cotidiana e invitar, ¿no?, a que todos los pibes se sumen a la lucha de poder conquistar otro futuro. Eso. Yo quiero arreglar. Yo quiero agregar algo. No, que me quedaba, ¿no?, como pendiente esto que decías vos, de que somos parte de la juventud que se levanta incluso ante genocidios. Me parece que eso es una conciencia que tenemos que tener de decir no estamos solos, porque lo que me pasa a mí particularmente, que incluso es uno de los motivos por los cuales milito, es que yo siempre tuve como, yo creo que todos los pibes tenemos esa convicción de decir, che, yo quiero tener un futuro mejor que lo que me pueden ofrecer, como yo realmente no quiero vivir en estas condiciones, pero no sabemos tal vez dónde bajar a tierra todas esas convicciones y dónde poner las fuerzas para poder llevar adelante mínimas, o aportes grandes para hacer un cambio, ¿no? Y que me parece que en ese sentido, eso, no estamos solos, no somos jóvenes que estamos acá en Morón peleando solos, sino que somos parte de una juventud a nivel mundial, eso, que se levanta. Incluso levantarse ante un genocidio como el que está ocurriendo en Palestina es una muestra de que la juventud, primero, no se volvió de derecha, y que segundo, peleamos ante ataques colonialistas e imperialistas, y que eso es totalmente importante para llevar adelante la caída de este sistema horrible. Entonces me parece que eso es muy importante, como tener la conciencia de que no somos nosotros solos peleando, sino que somos una gran juventud que está en contra de todo lo que nos quieren imponer los grandes países, las grandes potencias imperialistas que nos quieren tener subordinados a ellos toda la vida. Nada, eso me queda por agregar. Sí, o sea, yo acuerdo con todo lo que decían ustedes, y también me parece que yo veo que no veo un futuro si seguimos apostando a los partidos tradicionales, ¿no? Porque para mí, todos los partidos tradicionales y el peronismo ya no tienen nada más que ofrecernos. Yo veo que hay que construir un partido de la clase trabajadora, ¿no? O sea, un partido propio, un partido nuestro que pelee por nuestras reivindicaciones, que pelee por nuestros derechos, que pelee por todo lo que decían ustedes, o sea, contra el genocidio, que pelee contra el imperialismo. Y que pelee por otra perspectiva, ¿no? O sea, nosotras peleamos y construimos un partido que queremos que sea un partido de la clase trabajadora, ¿no? Porque peleamos por otra perspectiva, donde no tengamos que laburar cientos de horas para poder llegar a fin de mes y que ni así llegamos, o sea, donde no nos espere para nosotros o para los pibes, para las pibas, un futuro de precarización, ¿no? Con un planeta destruido. Sí, o sea, un partido que pelee contra las injusticias que son del propio sistema capitalista, ¿no? O sea, como las guerras, las crisis, las hambrunas, como están llevando adelante contra el pueblo palestino. Y también con toda la crisis ambiental y habitacional que hay, donde está todo organizado para la ganancia de unos pocos, ¿no? Nosotros peleamos por otra cosa, o sea, nosotros peleamos para que toda la riqueza y todo lo que producimos esté al servicio de las necesidades de la juventud, que esté al servicio de las necesidades de los trabajadores, de las mujeres. Hay que construir un partido que pelee contra este sistema, ¿no? O sea, que pelee por el socialismo. O sea, porque veo que hay una crisis climática re zarpada y que como... que la culpa es
de los que están gobernando y de los empresarios bueno, que contaminan y que despiden a su gusto, ¿no? ¿Qué le dirían a los jóvenes que hoy en día están medio desencantados con la política, que muchos dicen a mí no me interesa, que muchos de esos dijeron vamos a votar a Milei, digamos? Bueno, yo lo primero que les diría es, te entiendo completamente, porque creo que no tenemos como tan cerca el alcance de decir, bueno, nos podemos organizar, o la conciencia de decir, si nos organizamos vamos a lograr un montón de cosas resarpadas. Entonces, primero que nada, los entiendo, porque los partidos tradicionales no tienen nada que ofrecernos, y eso queda claro en cada momento del año, en cada mandato de cada gobierno, y en ese sentido creo que sí, que es normal que estemos desencantados con la política, pero que hay otra salida, y que hay una salida de organización, que es la que estuvo peleando durante todo el gobierno de Milei, que estuvo peleando en contra también del ajuste que llevó adelante Kicillof. Y en ese sentido eso, que hay otra salida, y que hay una salida que es de organización, y que es de lucha, y que es de pelea, y que conquistamos muchas cosas, y que no es algo utópico pensar en una sociedad mejor, y que para nosotros es posible. Entonces, en ese sentido, invitarlos a que se organicen y a que peleen por sus convicciones, sobre todo eso, que sus convicciones no se vendan, y que peleen por lo que realmente les parezca que es justo, no sé, o sea, en qué sentido, o sea, en el sentido de decir eso, quiero un cambio radical y quiero vivir bien y quiero tener tiempo de ocio y voy a pelear todos los días y voy a poner mis convicciones en función de eso. Así que bueno, eso. Claro, o sea, no sé, por lo que decías, que nada, que también, o sea, nosotros, por la perspectiva que peleamos, es otra totalmente diferente, por la que pelea el peronismo, ponele, que bueno, que ellos creen en la conciliación de clase, o sea, nada, para mí eso es utópico. O sea, lo utópico es el ideario de que dentro de este sistema podemos vivir de mejor, ¿no? Cuando no es así, o sea, dentro de este sistema, no sé, un 30% de la comida se tira, y los pibes de nuestros barrios, o sea, o incluso nosotros, no tenemos para comer. Entonces, para mí eso es utópico, ¿no? Defender este sistema es lo utópico. Y lo que para mí es real y lo que y por lo que podemos pelear es por derrotar este sistema. O sea, para mí el futuro de la juventud depende de eso, ¿no? O sea, depende de que derrotemos este sistema y de que inclinemos la balanza. O sea, de que, bueno, todo lo que se produce y todo, o sea, esté al servicio de lo que nosotros necesitamos, o sea, no de lo que necesitan nuestros patrones. Esto hay que cuidarlo porque me echan. No, yo creo que aparte en un momento donde nos hicieron creer, particularmente a los jóvenes, ¿no? De que nos salvábamos solos, que la salida era el individualismo, yo creo que con estos 2 años, por lo menos particularmente el año pasado y este año que vamos de luchas y de organización, creo que se demostró que no, que la salida no es individual, que nadie se salva solo. Que bueno, como contaba antes, ¿no? De que hay pibes que tienen que laburar desde la secundaria, bueno, ¿a qué vamos a llegar, no? ¿Cuál va a ser nuestro fin si nos tenemos que forzar? O sea, ¿con qué vamos a ganar laburando más de 8 horas, estando recontra explotados, recansados todos los días, si no podemos si no podemos explotar, ¿no? Nuestros intereses, lo que nos gusta, nuestros hobbies, qué sé yo, si no nos podemos especializar. Entonces yo creo que totalmente la invitación no es a la política tradicional, sino es a pensar por otra sociedad, por sus propias convicciones, como decía Anto, y de que la salida no es individual y que nadie se va a salvar solo. Sí, como decías también, o sea, para mí es un debate que se tiene que dar en las universidades porque también está en discusión el por qué estudiamos, ¿no? Total. O sea, para mí el conocimiento que nosotros adquirimos, o sea,
para mí nos tenemos que replantear el para qué, ¿no? O sea, yo veo mucho en la facultad de enfermería que muchos dicen, che, yo estoy estudiando enfermería porque quiero ayudar al barrio, porque quiero ayudar a la gente con mis conocimientos. O sea, no quiero que alguien se apropie de lo que yo sé, ¿no? O sea, de lo que yo produzco. Y así con todo, ¿no? O sea, en abogacía y todo, nosotras peleamos por otra perspectiva también, desde ese lugar, ¿no? O sea, claro, de nuestro rol en la sociedad y de poner nuestros conocimientos al servicio de los trabajadores, al servicio de la lucha y al servicio de nuestra sociedad. O sea, y no para la ganancia de unos pocos, no para la ganancia de los capitalistas. Entonces, para mí esa es una discusión que nosotras venimos dando y que tenemos que dar en las universidades, porque para mí es muy valioso todo lo que hacemos y bueno, y es eso. Y para, terminamos así. Para cerrar, por lo menos de mi parte, ¿por qué opinan o por qué le dirían a la gente que vota al Frente de Izquierda? Okay. Y que las votan ustedes. Me encanta. Yo creo que es importante en estas elecciones legislativas que voten a la izquierda, porque es pensar quién fue la oposición, ¿no? Ante los ataques de Milei, particularmente en el Congreso y también desde ya en las calles, pero eso creo que ya lo mencionamos antes, ¿no? Cómo el peronismo abandonó totalmente las calles y dejó en banda un montón de laburantes, de estudiantes, de jubilados. Yo creo que, bueno, incluso Miriam Bregman lo decía la otra vez, ¿no? Que si había 2 diputados más de izquierda, no salía el veto contra los jubilados. Entonces yo creo que pensar esas cosas, ¿no? Es fundamental. ¿Quiénes fueron los que se vendieron en el Congreso? ¿Quiénes son los que en los consejos de nuestros municipios no presentan un solo proyecto a favor de los estudiantes, de los trabajadores? En donde, bueno, como decíamos antes, se caen a pedazos los colegios y desde los consejos de los municipios nadie hace nada. Entonces yo creo que es muy importante que en estas elecciones se pone en juego eso, ¿no? El como quién va a tener la voz en el Congreso y quiénes nos van a representar. Entonces yo creo que como decía al principio, ¿no? Es hora de que los jóvenes tengamos voz de verdad, y yo creo que las listas del FITU representan eso. Entonces invito, ¿no? a la juventud, a los trabajadores, a los jubilados, a las mujeres, que si de verdad quieren que exista nuestra voz en el Congreso, en los consejos, que confíen en la lista de la izquierda, ¿no? Porque nosotros no nos vendemos, no transamos, y desde ya que mucho menos abandonamos las calles, porque creemos que la lucha no solo es en el Congreso representando la voz de la mayoría, sino que también es estando ahí al pie de cañón todos los miércoles con los jubilados, en defendiendo, ¿no? a los derechos humanos y exigiendo la verdad, memoria y justicia, y que esos somos nosotros los que realmente lo llevamos hasta el final. Entonces yo creo fundamental que las listas del FITU representan eso y son de los trabajadores y de las mujeres, y creo que es fundamental en estas elecciones que la izquierda tenga el apoyo de todos, ¿no? Sí, por todo eso y más, quédense viendo. No, por todo eso me parece que es fundamental lo que dice Malu, y es totalmente verdad. O sea, somos la oposición que no va a vender sus convicciones, que no va a transar con nadie, que no va a aceptar ninguna coima, que estamos siempre del mismo lado. O sea, eso se demuestra y lo ponemos en los hechos cuando nuestros compañeros diputados están en el Congreso defendiendo las causas que defienden también en las calles. Entonces eso está en los ejemplos y en los hechos concretos, ¿no? Y también me parece que es muy importante dejar para estas elecciones que no se coman el discurso del voto útil, que basta con eso, ya se terminó, que me parece que no hay que
que pensar el voto así y que el voto útil es a la izquierda porque es justamente la única fuerza política que va a enfrentar a todos los gobiernos y que va a defender los intereses de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados y de todos los sectores que estuvieron siendo atacados. Entonces, nada, eso. Y porque somos muy jóvenes. Pues somos las más jóvenes. Te quiere fichar, padre, no, para mí hay que votar. Votar. Para mí votar. No, o sea, yo sumo a todo lo que decían Malén y Anto de que hay que votar a las listas del Frente de Izquierda porque, por ejemplo, en Merlo, o sea, nosotros vamos con un candidato que es docente y que ya fue concejal y que mostramos en todo este tiempo que la izquierda no se vende, ¿no? Y que da las peleas y que lleva todas las luchas de los estudiantes como de la Escuela 17, del 29, de la 1, o sea, todo le damos visibilidad y peleamos para que ganemos, ¿no? Nada, las listas en Merlo están conformadas por estudiantes, como yo que estudio en la 1, pero también está Jessy Segales que estudia en el 29. Hay trabajadoras de AT como Andrea Herrera, que vienen peleando por la ley de emergencia en discapacidad y porque se reconozca el trabajo de AT en la provincia de Buenos Aires, donde hay docentes también que vienen enfrentando los ataques de Kicillof a los docentes, o sea, donde les descuentan con los paros y donde, bueno, en general venimos enfrentando toda la política de Milei, ¿no? En las universidades, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y donde, bueno, o sea, las otras listas de los partidos tradicionales como, bueno, el peronismo que va con Menéndez, que tiene como candidato a su cuñado, donde todo queda entre amigos, entre familiares, y bueno, después tenemos a La Libertad Avanza, que se dicen ser los anticastas, pero después el candidato de ellos, Eduardo Varela, estuvo primero con Massa, después estuvo con el PRO y ahora está en La Libertad Avanza, ¿no? O sea, más panqueque que eso no se consigue. O sea, yo le pregunto, no sé si no se cansa de panquequear. Y bueno, y de que la única lista llena de trabajadores, llena de estudiantes, que no se vende y que enfrenta desde el primer momento a Milei, es la lista del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Bueno, donde en estas elecciones vamos con Nicolás del Caño y con Romina del Pla. Como decía Emi, en Matanza vamos con Nati Hernández como primer candidata a concejala. Ella es docente en mi colegio donde yo me egresé. Entonces la lista está llena de trabajadores, de docentes, de mujeres, de estudiantes. Somos listas que son parte de la clase trabajadora, que no decimos que vamos a representar porque somos parte, representamos concretamente, incluso vamos con ese que es este trabajador precarizado en pedidos, labura en pedidos ya, y es estudiante de la UNLAM también. Vamos con un montón de compañeros jóvenes que también, que viven el día a día como todos nosotros y que no se van a vender, no van a vender sus convicciones, ni somos la lista que va a transar. Entonces por eso creo que es importante no solo que conozcan que nos conozcan a los candidatos, sino que también porque estamos recorriendo con Nico del Caño incluso cada barrio, pero no porque tenemos que hacer como que conoce, sino por eso, porque somos parte y contamos realmente la realidad desde adentro. Bueno, por eso para mí es recontra importante, o sea, que se sepa y que podamos dar a conocer que nosotras en algún punto entendemos todas las problemáticas porque las vivimos y porque somos parte, ¿no?, de todos los problemas que presenta esta sociedad. En Morón vamos con Jorgelina Esteche como candidata a concejala y estuvimos la última vez, en las últimas elecciones, a 100 votos de entrar al consejo. Entonces me parece súper importante porque ella es una docente, es docente de Morón, de hecho fue una docente que yo conocí en el Dorrego, entonces me parece que es súper importante porque, nada,
eso, está siempre en todas las luchas, con los docentes, está con los jubilados, está con la salud. Por eso me parece súper importante dejar en claro esto, que somos todos laburantes, que somos todos estudiantes y que conocemos cada una de las demandas que propiamente nosotros tenemos. Así que nada, eso. Parte de que nosotras conformemos las listas de Frente de Izquierda es que nuestra campaña del Frente de Izquierda está hecha totalmente a pulmón, o sea, todos los compañeros militantes y candidatos y no candidatos estamos bancando esta campaña, es decir, no nos financia ninguna empresa, ningún amigo de nadie, o sea, nosotros ninguna coima, nosotros nos autofinanciamos, entonces, y a cada lugar a los que vamos nosotros y volanteamos y hablamos con la gente, y va incluso, bueno, Nico, a los barrios a hablar con la gente, porque realmente nos interesa saber qué es lo que pasa, ¿no? Sí, porque vivimos en esos barrios también. Entonces, bueno, eso e invitarlos a que se sumen a nuestra campaña Pulmón, a que se sumen a los comités de campaña en su universidad, en su lugar de estudio, que nos hablen por Instagram. JUPTS-este.